Placer enorme volvernos a encontrar en este lugar, pidiendo a Dios que la gracia, la bendición y la protección de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos a la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero que leamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Vamos a leer la porción del versículo 24 hasta el versículo 27. A los niños les encanta esta porción porque hay un canto que a ellos les recuerda mucho. ¿Qué dice Mateo 7:24? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dijo Jesús, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esto que acabamos de leer es una parábola que el Señor Jesús contó como cierre de lo que conocemos como el famoso Sermón del Monte, que está en Mateo 5, 6 y 7. Y Él lo hizo como un cierre para enfatizar la importancia que para Él tiene de que sus discípulos oigamos la palabra y que también la pongamos en práctica, como dice Santiago, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. También puede dársele otras aplicaciones, como por ejemplo, ilustrar el contraste entre un sabio y un necio, o ilustrar la importancia de poner un buen fundamento en nuestras vidas. Recordemos que de manera metafórica una casa identifica nuestras vidas. Entonces, sobre este último punto de poner un buen fundamento, quiero que meditemos a esta hora. ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es el fundamento que tú estás poniendo? Primera de Corintios, capítulo 3, vamos a ir a la palabra del Señor. Ahí en el capítulo 3 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba ahí en Corinto, le hace esta explicación y le dice en el versículo 9, les explica y les dice que cada uno de nosotros como cristianos somos un edificio de Dios. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 3, 9 al 16, por si usted después lo quiere buscar y leer. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, decía Pablo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y aclara, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjese que aquí el apóstol está aclarando que cada uno somos un edificio de Dios. Y en el versículo 12 nos dice que cada quien decide cómo construir. Dice, si sobre ese fundamento alguno edificare, ahí da materiales como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, son los materiales, unos perecederos, otros imperecederos. Pero dice el versículo 13, el resultado, la obra de cada uno, el fuego la probará. El fuego probará la obra de cada uno. Por eso yo al retomar lo que dice Mateo capítulo 7, de los dos cimientos, yo quiero referirme a esta hora acerca de cuál es el fundamento sobre el cual nosotros estamos construyendo.
Aprendamos algunas verdades de esta parábola. Lo primero es que el Señor Jesús hace una comparación, ahí en Mateo 7, hace una comparación entre dos hombres. A uno le llama prudente. ¿Qué es una persona prudente? La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Una persona prudente es una persona que piensa acerca de la situación que está viviendo y evalúa los riesgos que puede conllevar si toma A o B actitud. La Biblia habla que el prudente dice que también es la capacidad para discernir, o sea, para distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Usted sabe distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo y actúa sobre eso. Si usted lo hace así, usted es una persona prudente. ¿Qué hizo el prudente? Dice la Biblia, ahí en el versículo 24 de Mateo 7, que edificó su casa sobre la roca. Como les dije, a los niños les encanta esta cancioncita, su casa el necio en la arena la fundó. Y bueno, ahí los niños se la pueden y hay que se las canten después del mensaje. El prudente edificó su casa sobre la roca, quiere decir que eligió un buen fundamento, algo sólido en que fundamentar. ¿Cuál es el otro hombre con quien compara el Señor? Y es el insensato. ¿Quién es una persona insensata? Es el necio, es el que no obedece, es el que no tiene sentido, es aquella persona inconsciente, es aquella persona irresponsable, es aquella persona desobediente. Eso es un insensato. La situación que estamos viviendo, la prudencia nos hace obedecer las leyes aunque no nos guste, quedarnos en casa. Si tenemos la oportunidad de quedarnos en casa, quedémonos en casa. Si hay necesidad de ir a hacer compras, no vaya por un tomate a la tienda. No, evalúe y conforme a las providencias que Dios le da, reúna una lista, haga lo que usted pueda de ir anotando. Ve, ya solo tengo 2 tomates. No es que voy a ir por uno, no. ¿Cuál es el menú de la semana que va a comer y qué va a necesitar? Esa es una manera, 1, de organizarse. 2, hacer la lista de compras y comprar solo lo que es necesario. Porque cuando uno va al súper, a la tienda o a la agencia, y más si va con hambre, todo se le antoja. Entonces ya uno se vuelve insensato, ya no prudente. Y tercero, eso nos hace a nosotros saber ahorrar, saber definir y variar las comidas. Entonces seamos prudentes, no insensatos, porque el insensato dice, no, voy a ir, de todos modos voy a ir a ver cómo está afuera. ¿Y qué no acaso nos han dicho que nos quedemos en casa? Pues entonces seamos sensatos. ¿Qué hizo el insensato? Dice, edificó su casa sobre la arena. ¿Qué es la arena? Un mal fundamento. ¿Por qué? Porque la arena es floja. La arena no tiene solidez, en cambio la roca sí lo tiene. ¿Qué otra cosa podemos aprender de esta parábola? Hay algunas similitudes entre el prudente y el insensato. ¿Cuáles son esas similitudes? Mire, a simple vista no se nota la diferencia de una persona prudente y de una persona insensata, según la parábola. Porque ambos edificaron lo mismo. ¿Qué hicieron ellos? Una casa. Y dice la palabra que uno hizo una casa y el otro también hizo una casa. Ambos habían oído la palabra, porque de eso habla el Señor. El versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿De qué estaba hablando el Señor? De toda la enseñanza que dio en el Sermón del Monte. Capítulos 5, 6 y 7. 3 capítulos que podemos leer de todas las enseñanzas que él habla. De que lo van a conocer por sus frutos, que había una puerta estrecha, que hay una regla de oro, que todo lo que querramos que los hombres hagan con nosotros, hagamos nosotros también. Todos habían oído la palabra, tanto el prudente como el insensato. ¿Y en qué otra cosa se parecían? En que a ambos les llegó la crisis. La crisis no hizo acepción de personas.
llegó a ambos. Entonces hay algunas similitudes que aunque a simple vista no se notaban las diferencias, porque uno podía ver, si nos imaginamos, las dos casas. Los dos habían oído la palabra y la crisis les llegó a ambos. ¿Cuál era la crisis? Dice que soplaron vientos, vinieron ríos, soplaron vientos y golpeaban contra aquella casa. ¿Acaso esta pandemia no son como ríos, como vientos que golpean la casa? Y me llama la atención que habla de casa. ¿Y a dónde nos ha mandado el Señor estar? Ciérrate en tus aposentos, en tu casa. Qué interesante. Lo tercero que yo quiero agregar a esto es marcar a dónde estuvo la diferencia. Para eso yo me voy a ir a la porción paralela de este pasaje de Mateo capítulo 7, que es Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49, que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Está escribiendo el Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, ahí viene la crisis, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí está marcada la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En el fundamento. Los dos hicieron una casa y quizás los dos la hicieron con los mismos planos, no sé, quizás los dos bonitas, pero la diferencia estaba en el fundamento. Uno cavó, dice ahí el versículo 48, cavó y ahondó. Eso implica tener más tiempo, más trabajo, más dedicación. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Pero el otro dice, el versículo 49, que edificó su casa sobre la tierra. Y dijo él: no, hombre, mucho trabajo. ¿Para qué nos vamos a cansar mucho? De todos modos, lo que importante es la casa, no es el fundamento. Ah, qué grave error, porque la diferencia estuvo primero en el fundamento. Segundo, la diferencia estuvo en la reacción ante la prueba. Cuando le cantamos a los niños esa alabanza, decimos: cayeron lluvias y el río se creció. Cayeron lluvias y el río se creció. Y dice que el necio se afligió, mas el sabio se gozó. Ahí está la diferencia en la reacción ante la prueba. El prudente se sentía seguro, se sentía confiado porque había edificado sobre la roca, había ahondado, había cavado, había llevado más tiempo, pero aseguró su casa. El insensato, el necio, el imprudente se afligía. ¿Por qué se afligía? Porque estaba consciente que no tenía fundamento. ¿Y qué hace la arena cuando el agua llega? Se afloja. ¿No ha hecho castillitos de arena? Se le van. ¿Qué hace la tierra cuando llega el agua? Afloja la tierra y todo se cae si no tiene fundamento. Entonces, la diferencia estuvo, uno, en el fundamento, dos, en la reacción ante la prueba, y lo tercero, ¿dónde estuvo la diferencia? En el resultado. Una casa, la de la roca, no fue movida, no cayó. La de la arena o tierra cayó, y dice la Biblia que fue grande la ruina que esta persona llevó. ¿Por qué nos narra esta parábola? ¿A dónde quiero llegar? ¿Sabe que así mismo sucede con nosotros los creyentes? Todos vamos a la iglesia o íbamos a la iglesia. Algunos todavía nos congregamos por la iglesia en las casas. Quizás leemos la Biblia, quizás oramos, aunque sea un poquitito. Todos oramos, pero ¿cómo conocer al verdadero cristiano? ¿Cómo identificarlo? En medio de las tormentas y crisis de la vida, porque ellas revelarán qué clase de creyentes somos. Así como decía Pablo en 1 de Corintios, que por el fuego vamos a ser probados. Dios espera que en medio de las crisis, en medio de la oscuridad de la vida, brillemos. Dice que no se enciende una candela, un candil y se pone debajo de la mesa, sino sobre la mesa. Así dijo Jesús: alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es una de las enseñanzas del Sermón del Monte. ¿Cómo está
estás brillando en medio de la crisis? ¿Cómo estás reaccionando en medio de la crisis? ¿Sembrando pánico a través de falsas noticias o de lo que tú piensas que es? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Dando palabra de ánimo? ¿Compartiendo memes o compartiendo palabra de Dios? ¿Compartiendo chistes o compartiendo fortaleza en Dios? ¿Renegando de lo que está pasando o aprovechando bien el tiempo de estar con tus hijos, con tu familia? Es momento de que aprovechas a hacer las reparaciones que nunca se hacen en la casa. Es momento, pero con mucho cuidado, con mucha precaución. Es oportunidad para que limpies, para que sacudas, para que aproveches, porque no sabemos lo que va a venir después. ¿Qué clase de creyentes somos? Te repito, aquí es donde todos debemos o de brillar u opacarnos. Dios espera que brillemos y seamos fortalecidos en medio de las pruebas. Pero ¿a dónde vamos a marcar la diferencia? En la clase de fundamento que pongamos. Yo te pregunto a ti a esta hora, ¿cuál es el fundamento de tu vida? ¿Ha fundado tu vida o tu esperanza en una persona, en un trabajo, en un ingreso, en una denominación, en un rótulo de una iglesia? ¿O ha fundado tu esperanza en el Señor? Los que hemos fundado la esperanza en el Señor, nada nos va a faltar y nadie nos va a apartar de Él. Reflexiona sobre esto y oremos al Señor para que sea Él quien nos haga un examen, quizás un scan espiritual, y nos haga entender que este momento no sea para apartarnos del Señor, sino para estar en el Señor. Y si te has apartado de los caminos del Señor, que vengas a los caminos del Señor. El Señor te ama, te está llamando y te dice, con amor eterno te he amado. Ahí donde estás sintiéndote solo, siento en mi corazón decirte a ti que nos estás viendo, que te sientes solo y que dices, nadie me quiere, nadie me ama. Eso te ha metido el enemigo. Eso te ha metido el enemigo de nuestras almas. Pero Dios, que es tu Padre de amor, te dice, tanto te amé que di a mi Hijo a morir en la cruz por ti. ¿Qué puedo hacer? Ahí donde estás, abre tu corazón y dile a Jesús que lo necesitas. Confiesa que crees que Él murió en la cruz para salvarte a ti y que te perdone de todos tus pecados. Luego comunícate con nuestra página, tú puedes escribirnos y te vamos a dar un seguimiento. Pero oremos al Señor. Le voy a pedir que ahora ore solo usted para que haga un examen con el Señor. Padre, muchas gracias porque tu palabra está para instruirnos, para guiarnos, para conducirnos, y a través de esta parábola, Señor, nos hace reflexionar qué clase de creyentes somos, en qué hemos basado nuestra casa espiritual. Señor, queremos tener un fundamento sólido, el cual es Cristo Jesús. Oro en el nombre de Jesús por aquellas personas que estás tocando, que estás redarguyendo, Espíritu Santo, para que no les des paz hasta que se vuelvan a ti arrepentidos, compungidos. Y si alguno está ahí dudando, Señor, convéncelo de pecado, de justicia y de juicio por tu Espíritu Santo. Señor, oro por esas personas que se están reconciliando contigo, para que les perdones y des paz a sus corazones. Por aquellos, oh Dios, que por primera vez abren sus corazones a ti, para que tú, oh Dios, les hagas sentir que con brazos extendidos les abres la puerta de tu corazón, los abrazas y los invitas a entrar, y a partir de hoy pueden ser llamados tus hijos. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Y a ti que has hecho la oración, te repito, escríbenos. Hay un proceso que queremos seguir contigo. No estás solo, no estás solo. Queremos acompañarte en este caminar. Que la paz de Dios esté contigo y con toda tu familia.